estaba hablando de los matrimonios, ¿cierto? ¿Qué pensaron de lo que decía Pablo en relación a los matrimonios? O sea, nada les llamó la atención como de que el divorcio debe ser, digamos, pues, ni pensar en él, o sea, no debe ser una opción. Ni siquiera debe ser una opción, Debe ser una opción. Pues. O sea, no debe estar ni siquiera en nuestra mente divorciarnos de nuestra esposa. Siempre tenemos que apelar al perdón, al amor, a lo que la Biblia nos enseña. Muchas veces lo más fácil es frustrarnos y pensar como seres humanos y pelear nuestra fuerza. Entonces, lo más fácil es irnos, dejar todo tirado. Entonces, creo que eso me llama mucho la atención. ¿Poncho? ¿Poncho quiere compartir que llaman a Sandra del fondo? Gracias, Poncho. No, que va a compartir Sandra. Ahora, buena noticia, Poncho. El matrimonio comenzó. Bueno, vamos entonces Está bien, Rocha. a Corintios capítulo 7. El bloque que vamos a leer hoy es desde el 17 al 40. Un bloque bastante largo, pero que encierra unas ideas bastante interesantes. Voy a leer desde el 12. Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 12. A los demás les digo, no yo, no es mandamiento del Señor, dice acá en la Biblia. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de ella. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada con la unión con su esposa creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Nada de pleitos, nada de peleas, situaciones complejas. Versículo 16. ¿Cómo sabes tu mujer si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tu hombre si acaso salvarás a tu esposa? Entonces es un llamado tanto al hombre como a la mujer a vivir cristianamente. Hemos tenido en la congregación hombres, tanto hombres y mujeres, que sus esposos o esposas no son creyentes, y es un verdadero caos. ¿Por qué? Porque digamos, en el caso de las mujeres hay veces que los hombres son atarbanes, son toscos, burdos, entran en una competencia con la congregación. Claro, se va a ir para allá a la reunión, no les dejan venir a las reuniones, o sea, cantidad de situaciones. Pero también le ha pasado a los hombres, mujeres que no son creyentes, que no son cristianas, le hacen la vida imposible al hombre. ¿Por qué? Porque no se quieren encajar en el rol que Dios nos ha puesto, el hombre como cabeza y la mujer sometiéndose a la cabeza de su esposo. Entonces es muy complejo esta situación, pero Pablo, como dice, no se separen, ¿sí? Hay mujeres en las que no, pues si no dejan ir a las reuniones, no, pues sepárate, lo más fácil, ¿no? Para que no sufras, sepárate. No, el llamado de Pablo es viva cristianamente. Cuando él hace la pregunta, ¿cómo sabes tu mujer o hombre si tu esposo o esposa puede llegar a ser salva a causa de tu fidelidad? El testimonio de cada uno de nosotros puede influir en que nuestro cónyuge no cristiano conozca del Señor. No en un mes, un año. Hay veces que pueden ser años de una pareja estar ahí viviendo, como decía la clase de 8 en un matrimonio mixto, pero por la fidelidad de uno, el otro puede llegar a convertirse.
Así es. puede decir, esto es real, ¿sí? Y se hagan los casos. Acá tenemos casos más cercanos. ¿Cierto, Pacho? Ah, así es. Pacho no, sino que él sabe. Oye, Es cierto. Entonces, ya entramos en el versículo 17. Entonces les dice, sean cristianos, vivan cristianamente, que su testimonio pueda hacer que su cónyuge pueda convertirse y ser salvo. En cualquier caso, versículo 17, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Pablo nos llama no a cambiar nuestro status quo, ¿sí? Y está hablando, ahí ingresa el pasaje o el párrafo con los casados. No, que es que yo me voy a separar. No. Dios dice que Dios nos ha llamado y que nos ha asignado. Cada uno en el momento de nuestra conversión ha sido llamado y tiene una condición. Y Pablo dice que la conservemos. Y dice que esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Es algo muy similar a lo que dice en el versículo 12. A los demás les digo yo, no el Señor. O sea, Jesús nunca dijo esto. Jesús nunca dijo esas palabras. Ni en el Antiguo Testamento las encontramos. Que cada quien mantenga la condición de acuerdo a lo que Dios le asignó. No existe. Pero Él da una orden. Dice que es una norma que Él establece. ¿Por qué Pablo haría eso? Si sabía que eso no es palabra de Dios. por la persecución. Vámonos a Dime. Corintios, capítulo 1. Sí. Y Pablo hace el saludo de la presentación. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corintio. ¿Sí? Pablo era un apóstol. Pablo tenía autoridad apostólica. Él mismo lo reconoce en varios sitios. Dice que él daba su opinión, pero como alguien que es digno de confianza, porque es alguien que tiene el Espíritu, ¿sí? Que era un apóstol. Entonces, por eso, cuando él da su opinión, hay que ponerle atención a esa opinión. Ajá. ¿Sí? Versículo 19. Fue llamado alguno estando ya circuncidado, que no disimule su condición. Fue llamado alguno sin estar circuncidado, que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos del Señor. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Y habla de 4 estados. El primer bloque habla de los circuncisos y los incircuncisos. Entonces, ¿qué es la circuncisión? ¿Por qué es importante en este punto? En la ley judía, después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, y cuando ya todos los que habían salido de Egipto en Pascua se habían purificado para salir cuando las 7 plagas y el Espíritu de Dios no tocó a los primogénitos de los israelitas y sí mató a los primogénitos de los egipcios. ¿Sí recuerdan la historia? Sí. Ellos salieron, ¿sí? Salieron 2 millones de personas aproximadamente y estuvieron caminando por el desierto y estuvieron llegando y enfrentando diversos pueblos cuando tenían que entrar a sacarlos. Y dice que llegó un momento en que todos los que habían salido de edad militar ya habían muerto. Entonces
ya llegaba como la nueva generación, estaban los adolescentes o niños, entonces era necesario establecer un pacto. Y entonces Dios nos manda que se circunciden, ¿sí? Que corten el pedazo de prepucio que les sobra en el pene, y eso es un pacto que hacen con Dios. ¿De acuerdo? De hecho, Pablo lo relaciona también con el bautismo, ¿sí? O sea, dice que el bautismo no consiste en quitar, o sea, la analogía que hace, que quitar esa parte que sobra, que es sucia, que es dada que hayan muchas infecciones, se quita. Es lo mismo que se hace uno con la vieja naturaleza, la cortamos, la quitamos porque no nos conviene. Entonces para ellos era muy importante, o sea, para el judío el tema de la circuncisión era muy importante. Incluso en Hebreos vemos que muchas personas o muchos creyentes que estaban siendo judaizantes se querían devolver a hacer esa práctica. En muchos casos era eso lo que les daba la identidad, ¿sí? El cumplir la ley. Y el escritor de Hebreos también les dice, no. O sea, por encima de la ley, por encima de Moisés, de los profetas, está Cristo, ¿sí? Entonces, no tienen por qué devolverse, y les estaba dando un ánimo. Eso lo encontramos en Hebreos. Ahora, los incircuncisos, ¿quiénes son los incircuncisos? Era gente que obviamente no era judía, eran los llamados gentiles, eran griegos o de pueblos paganos. Y en la ley judía, cuando alguien, digamos, vivía en una población donde había sinagoga, donde estaban muchos judíos, y de alguna forma conocía de la ley del Señor, decía, ay, yo me apunto, yo quiero ser judío. ¿Y qué tenía que hacer? No con tijeras, con una piedra. Se hacía la circuncisión, ¿sí? Entonces, era lo que les exigían. Las mujeres dicen, no es porque quieren ayudar a los hombres. Entonces ellos, el que era gentil, el que no era judío de raza, de nacimiento, para convertirse al judaísmo y poder hacer parte digamos, de la congregación, de la asamblea de judíos, tenía que circuncidarse y empezar a cumplir todos los mandatos de la ley, ¿sí? Ese es el contexto ahí. Con los esclavos, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que el equivalente del esclavo es el que trabaja hoy en día, ¿sí? Sí. Entonces, cuando Pablo y Pedro dicen esclavos, sométanse a sus amos, y hay que portarse bien con el jefe y hacerle lo que toca hacer. Bueno, digamos que está bien en principio, pero no se acerca. En muchos casos ni se acerca. Entonces, hay dos formas de esclavitud. Una, la que se efectuó en la ley de Moisés, ¿sí? ¿Por qué la gente en el pueblo de Israel podía llegar a ser esclava de otro? Por plata. Porque estaban con economía mala. Entonces, había hermanos que podían vender a sus hermanos como esclavos de otro, ¿sí? Para que pudieran tener un ingreso. Lo particular de este tipo de transacción era que la persona que llegaba a ser hermano no podía ser esclavo, no podía ser un esclavo de cautiverio, ¿sí? Porque era como poner a un hermano con, no sé, un sobrino que se vaya a vivir con la tía y le tiene que hacer aseo y todas las cosas, algo similar, ¿sí? Pero digamos que estaba regulado en la ley de Moisés. La otra forma era cuando estaban en guerra y los pueblos que perdían, ahí tomaban esclavos, ¿sí? En el pueblo de Israel muchas veces les pasó que Dios les decía, destruyan todo, y ellos a veces no lo hacían y se quedaban con uno que otro, y esos pueblos que se quedaron con Israel después les causaron problemas a los israelitas. Entonces también podía uno llegar a ser esclavo por cuestión de las guerras, ¿de acuerdo? En la ley de Moisés la esclavitud estaba regulada, ¿sí? ¿De qué forma? Era para evitar atropellos,
había una ley que permitía que después de 7 años de servicio despacharan al esclavo y lo despachaban casi con sus cesantías y liquidación, con regalos, con ganado, con cosas para que fueran de su familia. Había casos en los que el esclavo decía, no, yo no me quiero ir para allá, pues, o no tengo familia, o no es que yo la paso muy bueno con usted, entonces se quedaba, llegaban a ser amigos en muchos casos. Y eso lo vemos en los relatos de Abraham, de Isaac, o sea, que el esclavo, el siervo era tan cercano que le confiaban muchas cosas. El otro panorama es de los enemigos de Israel. Entonces Israel llegó a estar o a caer bajo esclavitud, experimentar la esclavitud con pueblos extranjeros como los filisteos, los asirios y los romanos. Había invasión, los sacaban de su pueblo y los llevaban a ser esclavos en otra región, los exiliaban. Los babilonios también lo hicieron, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel experimentó mucho sufrimiento porque ahí sí no había una ley que regulara las cosas. Es más, en el tiempo de Jesús y en los primeros años de la iglesia, la esclavitud como tal de los judíos ya había mermado mucho, ¿sí? Lo que la ley mosaica hacía era de alguna forma tratar el carácter, no abolirla porque hacía parte de una economía, pero tratar el carácter que poco a poco se fue extinguiendo. Pero en el caso de Roma sí estaba muy fuerte y, como les decía, no había una ley que los protegiera. Y es por eso que encontramos casos como el emperador romano, mató más de 30.000 esclavos, les ponían pieles de animales y soltaban perros y fieras rabiosas y hambrientas y los destrozaban, o los empalaban, les echaban brea y prendían la ciudad como fogatas, ¿sí? O sea, era una situación muy compleja. Ese era el tipo de esclavitud que se podía vivir. Como muchos de los esclavos en ese tiempo eran griegos también, entonces se daba el caso de que era gente muy estudiada, podían ser filósofos, de arte, lo que sea. Entonces el amo en su casa ponía a su familia a que esta persona le diera clases, ¿sí? Clases particulares, porque era gente muy preparada, ¿sí? Entonces esos, digamos, son los 4 casos, son 4 estados civiles que encontramos, ¿sí? 4 posiciones sociales, gracias Pacho, que podían tener. Ahora, ¿qué decimos de una persona que es circuncidada? Entonces uno dice, bueno, es alguien que es religioso, ¿sí? Es alguien que hace parte del pueblo judío, ¿sí? Es alguien que tal vez desde pequeño ha sido instruido en la ley de Dios, ¿sí? Y por contraposición, el que no es circuncidado puede ser un griego o de pueblos paganos de todo lo que rodea Israel, que adoraba dioses paganos, gracias Mauro, que podrían ser politeístas, podían tener costumbres muy diferentes al pueblo de Israel, ¿sí? Y todo eso se encontraba o se llegó a encontrar en la ciudad de Corinto. Entonces, si ven que no es lo mismo el tipo de esclavitud que se vivía en ese entonces, con tener un empleo mal remunerado y con muchas horas de trabajo, no se compara. Finalmente uno sale de su casa y menos puede llegar a llorar. Allá no, allá sí, si el amo quería, por cualquier cosa lo mataba, ¿sí? Entonces es curioso que Pablo diga bueno, toquemos entonces primero, para ir en orden, el tema de los
el ser circuncidado e incircuncidado. Entonces ustedes saben que cuando la iglesia se separa de la sinagoga, ¿sí?, por la predicación de Pablo, que empieza a llegar a gentiles, ¿sí?, empieza a llegar toda esta cantidad de gente con un poco de costumbres diferentes y raras a lo que el pueblo de Israel tenía. Entonces había choque, y de hecho lo que les decía, los judaizantes querían imponerle a esas nuevas personas que se circuncidaran, que cumplieran la ley, y se tuvo que hacer un concilio para decir, no, es que vean, sobre estas personas también está descendiendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o sea, está dando su aprobación. Vean, están hablando en lenguas, están demostrando o están dando las señales que efectivamente Dios los escogió, que Dios les da su Espíritu. Entonces cuando Pablo le comenta eso a la gente, dice, ah, bien, váyase usted para los gentiles a predicarles a ellos, y Pablo y los demás apóstoles, pilares de Jerusalén, se quedaban con los judíos. Y en la iglesia empezaron a haber dos tipos de personas. Entonces, por este tipo de situaciones, podrían encontrarse en la iglesia, tú eres gentil, tú eres griego, no me junto contigo, porque no te has circuncidado. Imagínense llegar a una reunión, ¿sí? Y entonces estaban todos los grupitos y, ay, ya llegó el griego, ahí llegó, y como que, porque es que o sea, esa forma cultural era tan profunda que es que los judíos consideraban inmundos, impuros, a los que no eran parte de su raza por nacimiento, ¿sí? O sea, era algo muy clavado que ellos tenían. De alguna forma tienen razón, o sea, el pueblo de Dios es el pueblo escogido, un pueblo santo, ¿sí? El resto es un pecador, ¿sí? Pero con Cristo la cosa fue diferente. Con Cristo estaban llegando a otro tipo de personas, a todas las naciones, como dice la Escritura. Entonces este pobre griego podía decir, ay, no, a mí me va a tocar circuncidarme para ser aceptado, ¿sí? Porque me están discriminando, porque yo quiero hacer parte, tal vez yo no soy tan espiritual como estos hermanos judíos que conocen la Torá, que conocen el nombre de Dios, tal vez no. O el caso contrario, tal vez estaba el judío que había escuchado la predicación de Pablo que decía, el ser circuncidado no sirve absolutamente de nada porque lo importante es Cristo, y de pronto se podía sentir, ay no, es que ojalá yo no estuviera circuncidado, ojalá, porque entonces estaban las dos posiciones de que se sentían excluidos entre sí. ¿Sí? Y Pablo lo que dice, no busquen cambiar esa condición, no busquen zafarse de eso, no busquen disimularla. Si eres judío, amén, eres judío, vive cristianamente. Si eres griego, gentil, sé un cristiano. Y mira lo que dice, versículo 19, para nada cuenta estar o no estar circuncidado, lo que importa es cumplir los mandatos del Señor. No importa la situación o la condición social, no importa la cultura a la que tú perteneces o estés, lo que importa realmente es si estamos cumpliendo la voluntad del Señor, si estamos siendo obedientes. Es lo que dice Pablo. Porque realmente Dios nos llama y nos asigna. O sea, a Él, todas estas cosas que nosotros vemos como categorías sociales, a Él realmente no le importa. Y hoy podemos tener muchas categorías sociales. ¿De qué estrato eres tú? ¿Sí? ¿Estudias? ¿De qué universidad estudias? ¿Eres de los universitarios? ¿Eres de privadas o de públicas? La universidad privada, ¿tienes maestría? ¿Tienes doctorado? ¿Sí? ¿Eres blanquito o
otro color. Sí, o sea, y en las congregaciones sale cantidad de gente de diferentes sitios. O sea, ese es el ideal porque el evangelio es para todos. Y específicamente acá hay gente que tiene muy buenos ingresos, otros que no tienen trabajo, otros que están llenos de salud, otros que no están llenos con salud, otros que son atléticos, otros que les tocaría y no quieren, no queremos. Pero el caso es que hemos sido llamados y asignados a hacer la voluntad del Señor, a obedecer, ¿sí? No importa realmente esa situación social o ese status quo. Versículo 20. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Y ahí habla de los esclavos. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovecha. Y entonces ya vimos que era muy grave, o era una situación bastante difícil ser un esclavo, ¿sí? De seguro no la estaba pasando bien, de seguro era muy difícil congregarse, no sabemos, ¿sí? Si era un esclavo de un romano que no le importaba nada la religión. Antes peor, si se enteraba que era uno cristiano, venga le digo que no es para eso, venga para el Coliseo. Y Pablo parece que no le importara esa condición social, ¿sí? Realmente no dice, está mal la esclavitud y vamos a hacer una petición y vamos a reunir a la gente. No estaba armando un tipo de revolución pues de ese estilo. Es más, como pasó con los israelitas, quitar la esclavitud en Roma era quitar toda su economía, lo cual los romanos no iban a permitir que sucediera, ¿sí? O sea, cogía a alguien que estuviera haciendo ese tipo de revolución o de propuestas y el brazo de Roma lo aplastaría, porque no iba a pasar, ¿sí? De hecho, la esclavitud siguió por muchos años en muchos sitios, ¿sí? Es más, en cierto sentido todavía hay esclavitud, porque es lo que nos dice la Escritura, hay esclavitud espiritual, ¿sí? Por ese tipo era común en ese entonces. Pablo muchas veces y Jesús habla de eso, la esclavitud. Romanos 8:31-32 dice: si ustedes se mantienen fieles a mis palabras, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De nuestra atadura al pecado, ¿sí? Entonces Pablo parece que no le importara. No es que no le importe, lo que pasa es que no es su papel. Su papel es predicar la santidad, predicar el evangelio, ¿sí? Entonces, con ese tipo de predicación lo que sí encontramos es situaciones de creyentes que tenían sus esclavos y los trataban bien. Es más, en los primeros años de la iglesia había obispos que eran líderes de iglesia y eran esclavos, y sus amos eran discípulos, o sea, eran sus amos. Y Pablo lo que les dice es: conserven su condición, pero vivan cristianamente, sean cristianos. Si eres un esclavo, que seas el mejor esclavo. En Mateo dice que seamos luz, seamos luz para las naciones. Entonces, si este era esclavo de ya sea un discípulo o un no creyente, sea luz. Lo que le pasó a José. José fue vendido por sus hermanos
fue encarcelado con calumnias, pero José no se quedó como, no, ¿cómo sufro yo? Pobrecito, es que la vida me ha dado muy duro, es que todo actúa en mi contra. ¿No? ¿Qué hizo José? El hijo de Jacob. Vivió como Dios le mandaba que viviera y decía que Dios lo respaldaba, que el Espíritu de Dios estaba con José y todo le salía muy bien, y tanto que cumplió que llegó a ser el segundo en el imperio egipcio. ¿Sí? Vivió como tenía que vivir, no llevado por sus emociones. Y la contraparte, ¿tienes esclavos? ¿O ya te pudiste alcanzar tu libertad? No la desaprovechas, si tú quieres, porque lo que les decía, el caso había personas que habían estado tanto tiempo con una familia, con sus amos, que ya eran amigos y los trataban bien y los querían. Y no se quieren ir. Y sí, no se quieren ir. Entonces, listo. Pero, dice, Él les hace el llamado. Eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovechala. Porque el que era esclavo, cuando el Señor lo llamó, es un liberto del Señor. ¿Eres esclavo? Tranquilo. Por la obra de Cristo, eres libre. Eres libre del pecado. No te preocupes, tranquilo. Dice, del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. ¿Estás libre? ¿No tienes amo? ¿Vives bien? Tranquilo. Porque eres un esclavo de Cristo. Porque Cristo es tu Señor. Porque nos tenemos que someter a Cristo. Ajá. Y eso aplica para cada uno de nosotros. Porque se sigue manteniendo la doctrina, la enseñanza. En Cristo somos libres. En Cristo no tenemos ningún tipo de ataduras. Ya no somos esclavos de pecados que nos subyugaban, que no nos dejaban avanzar, que no podíamos sacar. Ya no estamos sometidos a eso, como discípulos, como cristianos, porque Cristo nos rescató, nos sacó y nos puso al servicio de nuestro Dios. Ahora somos esclavos de Cristo. Cristo es nuestro Señor. Y cuando hablamos de que Cristo es nuestro Señor, no es como sí, Señor. O sea, la palabra que guarda uno respeto cuando se refiere a alguien que tiene autoridad. Uno le dice Señor a su jefe, los niños a sus papás, bueno, señores. No. La palabra Señor en el Nuevo Testamento es la palabra Kurios. Y se empezó a usar de una forma más consciente, de una forma más trascendental después de la resurrección de Cristo y aplicada a Jesús. Entonces, cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, es que nos sometemos a Él porque Él es la divinidad, porque Él venció al pecado, porque Él resucitó y porque Él está arriba sentado en gloria. Eso es lo importante para Pablo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Quiero que me acompañen a Gálatas 3:28. ¿Quién la lee, por favor? Tú entiendes. ¿Ya llegó? Ya no hay. ¿Leo? Sí, bueno. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ya no importan las condiciones sociales. Ya no existen las separaciones que nosotros como humanidad hacemos de las personas.
Ya la identidad de las personas no es tu cultura, no es de donde vengan, no es tus estudios, no es nada. Ahora todos somos uno en Cristo. ¿Sí? Uno en Cristo. Y lo que decía ahí en Corintios, o sea, no es porque te queramos vender motivación. ¿Sí? No, hermanos, ¿eres pobre? No, piensa positivo, sé exitoso. No, no es coach, no es vender superación personal. ¿Sí? Es que Pablo recalca ahí, es que fuimos comprados por un precio. ¿Y saben cuál fue ese precio? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. O sea, eso es lo importante que Pablo resalta. Para nada, en el versículo 19, para nada cuenta estar o no circuncidado. Eso no te hace más espiritual. Lo que importa es cumplir con los mandatos de Dios. Esa idea la encontramos en 1 Samuel 15:22. A Dios no necesita que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos, sino que se le obedezca. Y ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. ¿Por qué podría Pablo decir no se vuelvan esclavos de nadie? Recordemos que estaban en una congregación en la que había divisiones por causa de personalidades. ¿Sí? Había tal vez personas que estaban enseñando falsas enseñanzas y que Pablo dice cuidado con ese tipo de personas. ¿Sí? Personas que por el culto a la personalidad podían imponer cosas sobre otras, lo que les decía a los judaizantes. ¿Sí? Entonces, si tú estás en un grupo donde todos son judíos, le van a decir, mi hermano, si quieres pertenecer acá, tienes que pasar por la circuncisión. Usted verá. Como en esa época no había Twitter, Facebook ni nada como para grabar y poner denuncia, las comunicaciones eran más demoradas. Hoy en día puede pasar algo muy similar. Hoy en día en diferentes congregaciones y a través de la historia, personas empiezan a dar, no igual a Pablo, porque Pablo era apóstol, pero empiezan a dar sus opiniones respecto a diferentes temas. Y no lo dejan como que es una opinión, sino que es una ley. Y empiezan a jugar con las personas. ¿Sí? Pablo dice, no se vuelvan esclavos de nadie. No caigan en ese error. Tú no eres más, lo que les decía, más o menos espiritual por cumplir X o Y. ¿Sí? Entonces, el hermano que llega, no, tienes que vender todo, tienes que renunciar a tu trabajo, dejar a tu familia, si no, no. Ay, si eso es tan espiritual. ¿Sí? O algo más, no sé. ¿Cuánto tiempo llevas soltero? No, tienes que casarte, porque es que el casado es más como Cristo. Porque en el matrimonio es que se aprende a vivir más como Cristo. Eso es verdad. Pero el que no se ha casado no es menos espiritual que el casado. El soltero no es menos espiritual. Sí. Y ahora vamos a ver algo de eso. No podemos discriminarnos, no podemos imponer sobre otras personas y no debemos dejar que otras personas impongan. Ahora viene el meollo del asunto. ¿Cómo hacerlo? Pues leyendo nuestras Biblias, no tragando entero, yendo profundamente a estudiar los temas, a investigar qué dice acá, qué dice en Génesis, qué dice Apocalipsis, porque la Biblia toda se explica de una forma sola, un pasaje explica otro. ¿Sí? Por eso es que hay congregaciones donde hay pastores que obligan a sus
no sé, fieles, feligreses, a que se tiren al piso para que ellos caminen, porque no pueden pisar el piso que es inmundo. Y la gente les come cuento. Hay congregaciones que le vacían los bolsillos a las personas. Hay congregaciones que les dicen por quién deben votar. Si ven lo diferente, Pablo no se metió en una cosa social. Él iba a tratar el carácter. Él no estaba no estaba diciendo que la esclavitud era buena o era mala. No estaba legislando, no estaba armando grupos. No, trató el carácter, lo importante que es Cristo. Muy diferente a hoy, donde en vez de predicar a Cristo, están esperando que un político, sea o no cristiano, sea el que cambie esto. Y la verdad, no va a pasar. El día que venga alguien que ponga paz, ese es el anticristo, que es lo que dice Apocalipsis. Va a llegar alguien muy carismático, se va a ganar a todos, nos va a unir a todos, no va a haber problemas, todos nuestros problemas sociales se van a acabar. Lean Apocalipsis. Sí, ese día. Pero en nuestro país no va a pasar. No va a pasar, nunca van a dejar que alguien, digamos, honesto, cristiano, llegue a poner su fe. O sea, es imposible. Porque la maquinaria política está tan corrupta que lo sacan. Y si sigue ahí es porque está, tal vez, de alguna forma, no viviendo muy cristianamente. Y se ve. Entonces hasta ahí el primer bloque. Pablo nos llama a permanecer en la condición en que estemos. No importa si somos airados o si tenemos estudio o no, aunque si tenemos la oportunidad de mejorar, así como Pablo dice, si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovecha, no es pecado. ¿Sí? Pero nosotros estamos llamados a cambiar nuestro carácter, de alguna forma, no nuestro estilo de vida. Aunque si nuestro estilo de vida, obviamente, involucra pecado, de eso sí nos tenemos que apartar. De eso sí tenemos que salir corriendo de ahí. Trabajas en un sitio donde mienten, tergiversan las cosas, las contabilidades, o trabajas en una taberna, ¿sí? ¿No? Listo, sal de ahí. Pero si trabajas en un sitio donde estás bien, ok, todos no son creyentes. Hay gente que dice, no, es que yo no, es que, mira hermano, siempre vas a tener gente que es grosera, gente que es mal hablada, gente pagana, pecadora a tu alrededor, en el trabajo, en la universidad y hasta en tu casa. Y nosotros no estamos llamados a salir corriendo, nosotros estamos llamados a ser luz, a no contaminarnos con eso, pero a mostrarles a la gente cómo se vive. Varias veces Orlando nos ha dicho, la gente está buscando eso. La gente está buscando que sí se puede hacer, que alguien viva de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Así ellos nunca las leen, ellos saben cómo debe vivir un cristiano y esperan que la gente viva así. Porque lastimosamente hoy los cristianos, en gran parte, no viven así, no muestran eso. Quieren cambiar su status quo, entonces encontramos mega iglesias que no predican, sino hacen marketing. Espectáculos con luces, modulación de la voz, la alabanza de son puros jóvenes bien vestidos, bien pintas. Sí, pues así como juntos. Cambia la forma de la sonrisa, pero sí, algo muy similar. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición que estaba cuando Dios lo llamó. Versículo 25. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor. Esto es una versión internacional, voy a leerla en otra versión.
Porque ahí pasa algo muy interesante, es con la traducción que tienen ellos. Ahora, con respecto Excusas, tranquilos, tranquilos. Versículo 25. Dice, ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes o de las vírgenes, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza. Otra vez, no es un mandato del Señor, pero yo soy apóstol y yo soy digno de confianza en el Señor. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Acá en la nueva versión internacional dice que las personas solteras. ¿Sí? Y les voy a leer un fragmento del comentario de Berkeley. Dice que se han propuesto 3 explicaciones para la traducción. Dice, se ha considerado sencillamente como un consejo dirigido a los padres en relación con el matrimonio de sus hijas solteras. En esa época los padres eran los que decidían sus hijos con quién se casaban. Recordemos el caso de Isaac. ¿Sí? Eran ellos los que decían, esta va a ser tu esposa. A veces ellos ni sabían, les consultaban a veces al final. Eso era algo culturalmente muy normal en Oriente. Para nosotros es, digamos, algo que sería impensable, que mis papás negociaran con quién me va a casar. Pero incluso hoy en día en Oriente, nos contaba un hermano, pasa, y es normal para ellos. Entonces dice que se ha considerado de sus hijas solteras, pero no parece tratarse de eso, y es difícil comprender por qué Pablo usa la palabra virgen si querías decir sencillamente hija. Hay algunas opiniones que dicen que esta partecita, en cuanto a las vírgenes solteras, se refiere a las hijas, las personas. Otra postura, se ha sugerido que se trataba de un problema que llegó a ser agudo en tiempo posterior y del que se trató en más de un concilio eclesiástico, llegándose a una provisión. ¿Qué trataba? El hombre se comprometía con su novia, la mujer que le gustó, vivían juntos hasta en la misma cama, pero no tenían relaciones. Habían decidido conservarse puros en esa unión. ¿Sí? Pero la verdad es que no funcionaba. Para nosotros era como rarísimo, ¿cierto? Como así, o sea, viven juntos como hermanitos, no pasa nada. La verdad es que sí pasaba algo. Por eso dice que fue un problema muy agudo que tuvo que tratarse hasta que finalmente fue una provisión. ¿Sí? Y la otra postura es que la pareja sí se casaba, pero también mantenían el mismo, digamos, voto, que podía parecer muy espiritual. ¿Sí? Entonces Pablo les dice, tranquilos, no lo hagan, o sea, no se pongan cargas. ¿Sí? Entonces cuando habla en esta parte a las mujeres solteras, la traducción es vírgenes. Algunos dicen que se trata de los
mandato para los padres y otros que no, que simplemente no. Pues entonces dice, doy mi opinión por quien es digno de confianza. Dice, por causa de la crisis. No se casen. ¿Cuál crisis? Persecución. La persecución. Pablo no está diciendo, no, es que el matrimonio es duro. Hermano, Jairo, no se case. No, es que se quiera. No se case. Yo ahorita le decía a Jairo, no se case, pero yo no soy Pablo, me hizo. La persecución. ¿Sí? Había problemas de persecución. ¿Sí? Ahora, no es que a los solteros no los persigan. Lo que pasa es que es más fácil en esa época, cuando había este tipo de persecuciones, había persecución al interior de las familias. Familias entregaban o delataban a los familiares que eran cristianos y los cogían y los apedreaban y los hacían mártires. ¿Sí? Entonces era muy difícil, por ejemplo, decirle a Raúl, pues, sin que diga que es que no quiere a sus papás, pero lo agarran y no, es que vamos a hacerle algo a su familia. Pues, si no hay ninguna opción, pues le toca. Que cojan a Julián, es que tenemos acá a su esposa y a sus 2 hijas. Duele un poquito más. ¿Sí? O si tenía que salir huyendo, era más fácil salir uno solo que con 2 o 3 o 4 o 5. ¿Sí? Es más difícil. Pero no solamente en ese aspecto. Y cuando yo les preguntaba al inicio de la clase que qué pensaban ustedes de lo que se habló acerca del matrimonio, y con lo que estamos viendo hoy, pareciera que Pablo no tuviera, o sea, como que subvalorara el matrimonio, porque constantemente digan, no se case. No, si está soltero, no busque casarse. Pues, si ya se quiere casar, pues está bien, no es pecado, pero no se case. Dice varias veces, no lo haga. Créame, yo le quiero evitar sufrimientos, no lo haga, no se case. Lo que pasa es que Pablo, para el momento que escribe la carta, tenía en la mente algo muy vívido, que era la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Les decía, manténgase un poquito así, tranquilos, ¿cómo están? Porque es que esto ya se va a acabar. No se compliquen la vida. ¿Estás soltero? Quédate soltero. Es que, ay no. ¿Para qué va a hacer fiesta? ¿Para qué va a gastar? Si es que esto se va a acabar. Quédese quieto. Sí, lo está animando. Es como no hay más que haya más compromiso. El que tiene problemas con su esposa, ¿sí? No, es que Cristo viene y me quiero separar. No, manténgase ahí. Sí. Ya vimos que no es bueno, pues no está bien a los ojos de Dios separarse. No, pero es que cuando Cristo venga ya no importa si uno es casado o no. No importa. ¿Qué es en la condición en que está? Casado o soltero. Dice, pero si te casas no pecas, y si una joven se casa tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Versículo 29. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no las disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer.
esto se va a acabar. Y lo que nosotros consideramos un status quo, una categoría que la sociedad nos da, no sirve. Debemos vivir, o lo que Pablo les estaba recomendando era, Cristo, la llegada, la segunda llegada de Cristo es inminente. Pongamos todo de nuestra parte para esperarla. Entonces, ya no importaba que tú tienes una gran casa, como si no la tuvieras, porque igual la vas a perder. Que no tienes casa, alégrate porque igual vas a ir a un lugar donde va a haber muchas moradas. Que estás enfermo, no te preocupes porque habrá consolación. En el cielo no van a haber enfermos. Que estás sano, preocúpate porque estés bien delante de Dios. El llamado era considerar y a ver a Cristo. Por eso para Pablo era esa preocupación, no se calmen, esto se va a acabar. Y lo que ustedes tienen, o lo que nosotros consideramos como lo que nos ata a esta tierra, vivamos como si no lo tuviéramos. Como si no tuviéramos el iPhone, como si no tuviéramos portátil, como si no tuviéramos maestría. Nada de eso importa. Y la verdad es que es hoy en día eso nos ata a nosotros. Eso nos condiciona muchas veces. El que tenemos, qué poder tenemos, qué conocimiento tenemos. Y si no lo tenemos, estamos mal, nos desanimamos, nos angustiamos. Cuando nuestra mirada está puesta en Cristo. Así como los hermanos de los que relata Apocalipsis podían vivir esas persecuciones tan tesas sin negar a su Señor, era porque ellos ya veían eso llegar. Lo veían ahí. O sea, un poquitico más de sufrimiento, Cristo va a ser victorioso. Nosotros, la verdad, es un tema que preferimos dejar de lado. A veces no lo queremos tocar. Nos hablan de la muerte y uy, no. Estamos en una enfermedad terminal, ojalá. Y aunque lo hemos vivido, y hermanos han sido muy valientes y han soportado con dignidad ese tipo de enfermedades. Este año que terminó, el año pasado se nos fueron. Nos han ido 2 o 3 personas soportando el dolor de una forma muy admirable. Pero la mayoría de nosotros no quiere vivir eso. A mí me da miedo el dolor. Casi me muero con unos cálculos. Mal cálculo. Sí, mal cálculos. Todo va a desaparecer. Versículo 32. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa por las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Entonces vuelve y sigue con el tema del soltero y del casado. El soltero tiene una ventaja, sobre todo en estos tiempos de persecución, que puede vivir o puede escapar más fácilmente, puede dedicar más tiempo a la obra del Señor, puede hacerlo sin ningún problema. Un soltero puede hacer un estudio bíblico a las 11 de la noche en el centro. ¿Sí? Parque En serio, cuando yo me bauticé y estaba haciendo estudios bíblicos, pues yo trabajaba de día y estudiaba de noche. Entonces mi horario libre era de 10 de la noche en adelante y estudiábamos las noches, en las noches una cafetería, 11, 12 de la noche, donde nos abrieran las puertas. Y a mí no me gustaba quedarme en la casa de nadie, entonces yo a esa hora agarraba para mi casita.
pero lo podía hacer tranquilo. Vaya y dígale eso a un casado. No, mi señora, mis esposos. Y si lo llega a hacer, hay que sentarse a hablar con ese hermano y decirle, oye, ¿cómo estás con tu esposa? Porque si estás vendido al Como que no ministerio, quieres llegar a la casa. no, puede que estén bien, o sea, no porque haya una pelea o algo, sino porque hay veces que el ministerio a uno lo consume tanto y puede empezar poco a poco a descuidar a sus hijos y a su esposa. Hay una gran tasa de hijos de pastores que no quieren saber nada de las iglesias, porque la iglesia le robó a su papá. ¿Se dijo? Entonces el soltero tiene esa ventaja, puede dedicar más tiempo a hacer un estudio bíblico, puede dedicar más tiempo a enseñar, a capacitarse, o sea, a compartir la fe, a predicar, de una forma fácil. Pongan a un casado en la misma situación, tiene que preocuparse por conseguir para la leche de los niños, para proveerle a su esposa, para mantener la casa. O sea, esas son las cosas que dice que se preocupa por las cosas de este mundo. No es que porque el casado se preocupa por ser mundano, no, sino las cosas propias de esta tierra. No, yo tengo que trabajar porque tengo que darle comer a mi familia. Sí, o sea, aunque es que necesitamos un interno, no importa, hermano, yo tengo que trabajar. Yo le ayudo con los deditos, exactamente. Pero no. Entonces el soltero tiene una ventaja y el casado, no es que la condición de casado sea una excusa, ¿sí? Sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Tanto el soltero como el casado deben estar dedicados al Señor. A veces, lamentablemente, nuestra condición de casados se convierte en una excusa para no servir en la congregación. No, es que no tengo tiempo, es que mis hijos, es que estoy cansado, es que eso no sea una excusa, hermanos. Tanto el casado como el soltero debemos, así como el circunciso e incircunciso, el esclavo o libre, debe estar vendido al Señor. Nuestra condición social no debe ser una excusa para no servir, para no estar vendido al propósito del Evangelio. ¿Sí? Esto no es solamente para los universitarios. Ay, es que como ellos estudian, ellos saben, ellos leen, no, que sean ellos los que preparen las clases. La Biblia es para todos, para que traten nuestro corazón. O el universitario joven, es que eso tan largo, es que eso es para hablando, que ya está, ya pasó los 40 y algo. Yo tengo 43. Pase para eso. No, el compromiso es para todos. El compromiso es para todos. O sea, nuestra condición, nuestro status quo, nuestra realidad terrenal no puede ser obstáculo para disfrutar de nuestra realidad espiritual, nuestra realidad celestial. Porque a cada uno de ustedes o a cada uno de nosotros, Cristo nos compró por un precio. Y ese precio es su sangre. Entonces, yo sé que es difícil las circunstancias en que a veces nos toca vivir. ¿Sí? O sea, acá no todos, no, es que sí. Yo sirvo al Señor cuando consiga trabajo, cuando pague mis deudas, cuando esté bien, ahí sí voy a estar animado. Y voy a predicar y me voy a subir a los buses y voy a hacer estudios bíblicos y voy a invitar a mis jefes y voy a invitar a mi familia y... No, como acá nos han enseñado que el que es casado es más parecido a Cristo porque tiene que vivir con su esposa y amarla como Cristo amó a la iglesia, entonces cuando yo me case ahí sí voy a hacer... No.
cada uno tiene que vivir cristianamente en la condición social que está. Y para terminar, si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo hagan. Con eso no peca. Que se case. Jairo, cásese. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. Este es el caso que les explicaba al principio, de que había parejas que se comprometían, vivían juntas y hacían como un voto espiritual. Para nosotros eso es algo loquísimo. Bueno, para ellos también porque lo volvieron. Pero en ese momento era como que algo muy normal. ¿Sí? Pero Pablo le decía, si usted tiene el don prácticamente de ser célibe, tranquilo. Pero si no puede, cásese. Yo cuando leí eso, pues antes de ir al comentario como, ¿cómo así que sí? Que si no se quiere casar con su prometida. Si en esa época el compromiso era ya un matrimonio. ¿Sí? Era eso, personas que habían decidido eso. Entonces ellos tal vez se preocupaban como, ay, no, es que nos consume, es que yo la veo a ella, uy, no, yo lo veo a él y no podemos cumplir nuestro voto. Pablo les decía, tranquilos, que su cristianismo no sea una carga, cásense, está bien, no es pecado. Porque si no estarían viviendo como los monjes, los ermitaños y los frailes, las monjas, que les imponen algo que no tiene que ver con la relación con Dios, sino es una imposición. Y pasa, tal vez por eso mucho lo que pasa hoy en día. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Y ahí toca un temita que a veces es como las chicas no quieren escuchar. Y digo a las chicas porque en la mayoría de congregaciones hay más mujeres que hombres. Y la mitad de los hombres no quieren casarse. Pues están pensando por allá. Les da miedo. No, es que todavía no estoy. Pues yo viví eso. No me dejan. A Juan Diego todavía no lo dejan. Entonces, yo conozco hermanas que 20, ¿cuántos años tengo yo? 18 años, 19 años en la fe, que ellas ya llevaban tiempo y todavía están solteras. Y todavía sirven. Hay otras que no han aguantado y se han enredado con otra persona, porque la parte emocional es muy duro para ellas. Y Pablo acá dice, la mujer que su marido muere, queda libre de casarse, pero con tal de que sea en el Señor, o sea, que sea con un creyente, con alguien que tenga la misma fe. Como les decía al principio, cuando no tiene la misma fe, es un caos, es un problema. Una cosa es cuando tú te conviertes, ya estando casada con hijos, como un no creyente, a que tú conscientemente digas, no, yo me voy a meter en esto. Ahora dice, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Él vuelve y recalca su autoridad apostólica. Yo tengo el Espíritu de Dios. Como ven, hermanos, es un pasaje que podría ser enredado, ¿sí? Porque hay muchas cosas culturales. Porque parece que Pablo no tuviera en alta estima el matrimonio, ¿no les parece?
No, sencillamente porque Pablo tenía en la cabeza lo que les dije, la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerdan en qué año fue escrito Corintios, la primera carta de Corintios? 54 al 57. Vamos a Efesios 5. Efesios 5:21. Dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus esposos, a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, el cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas, deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándolo con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí misma, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Esta fue escrita más o menos en el 62. Efesios. No es que lo que primero escribió Pablo esté errado. Lo que pasa es que su pensamiento estaba condicionado. ¿Sí? Acordémonos que el autor es el Espíritu y usa a hombres en condiciones y cultura diferentes para transmitir su palabra. Pablo lo que hizo fue que maduró. Ya vio que no era tan inminente el regreso de Cristo. Ya habían pasado unos años y ese es su pensamiento acerca del matrimonio. El pensamiento es que el matrimonio es lo mismo que la relación que Cristo tiene con su iglesia. Es algo sagrado, es algo muy importante. O sea, Pablo no está en ningún momento demeritando el matrimonio. Él solamente quería evitar que la gente sufriera por causa de esa crisis de persecución que era inminente. La persecución que estaban viviendo, pero la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Él quería evitar no los sufrimientos propios del matrimonio, que hay problemas, claro que sí, y eso nos ayuda a crecer, eso nos hace madurar. Él no está hablando de eso, de la segunda venida de Cristo. Pero Pablo era un hombre, de hecho, como un judío que consideraba o tenía una alta estima el matrimonio. ¿Sí? Y si quiere, o sea, si quiere mucha carreta con historias y todo, lo que quiero que se queden es, en las circunstancias en las que estemos, en la condición social en la que estemos, vivamos cristianamente, demostremos un carácter cristiano en nuestra vida y seamos luz.